Compañeros, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señor. Qué bueno que se conectaron. Me han de disculpar, ayer tuve una buena cantidad de actividades administrativas y no me han de creer, pero ni oportunidad me dio de conectarme con ustedes. Me quedé con pendiente y después ya más tarde ya no quise, ya cuando me desocupé cerca de las 10 de la noche ya no quise mandar mensaje ni nada, pero pues esa es la situación, Estábamos por ahí con algunos detalles, pero no quiero perder tiempo porque esta sería la última semana de clase, la próxima cerramos, y luego nos vamos de vacaciones, o bueno, se van de vacaciones ustedes, nosotros seguimos trabajando por aquí con mucho gusto, y y luego hay que prepararse para los exámenes de segundo parcial. Échenmele ganas, yo voy a estar al pendiente durante ese periodo de vacaciones. Si tienen ustedes alguna duda con ejercicios o con detalles que tengamos pendiente, con todo gusto los vamos viendo, los vamos resolviendo. No hay problema por eso. Ahora, si las dudas que vayan saliendo son las mismas o el mismo tipo, pues mejor nos conectamos, trabajamos por ahí en grupo para que sea más conveniente para todos. ¿De acuerdo? Estar repitiendo yo 10 veces, 15 veces, 20 veces lo mismo. Mejor nos juntamos y damos un repaso o vemos las dudas que puedan tener. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces, compañeros, ya empezó la grabación de la sesión de la clase. Vamos a repasar uno de los materiales que ya les compartí en video, se llama Producto Cruz. Perdón, antes de empezar, quiero saber si tienen alguna duda sobre el producto punto o producto interno. Producto entre dos vectores, producto punto o producto interno. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Con toda confianza, ustedes me dicen. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda? Dije, una pregunta. ¿Esta tarea para qué día se tiene que entregar? A ver, no la escuché bien. ¿Esta tarea para cuándo se tiene que entregar? La del producto punto, me parece que ya la están entregando. Se tenía que entregar para este jueves, este viernes, dijimos, ¿no? Para este viernes, lo del producto punto. Lo que vamos a ver ahorita, producto cruz, lo vamos a entregar el próximo miércoles, si les parece. Ok, sí, ya lo tengo, pero no lo he enviado. Muy bien. Si ya lo hizo, qué bueno, compañero. Nada más, yo le pregunto, ¿dónde lo consultó? ¿Cómo lo vio? ¿O ya se lo sabía? No, de hecho, bueno, yo ahorita estoy trabajando en un proyecto, me complica un poquito poner atención en las clases y en tiempo. Lo que hago es de que me apoyo con lo que son los videos que manda ahí por grupo de WhatsApp y aparte con las clases, los vuelvo a repasar para tener tiempo. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Entonces, como quiera, estamos en contacto. Miren, vamos a repasar todo eso, no tengan pendiente lo que es producto cruz. El producto cruz es producto entre dos vectores que da como resultado otro vector. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que tenemos, es que el producto punto da como resultado un escalar, un número, y producto cruz da como resultado un vector, es decir, una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Dónde se aplican esos? Se los van a encontrar en todos lados de la física. Producto punto específicamente se lo van a encontrar cuando calculen una cantidad física que se llama trabajo, y el trabajo está relacionado con la energía. ¿De acuerdo? Ahí se lo van a encontrar el producto punto. El producto cruz se lo van a encontrar en diversas cantidades, por ejemplo, en el cálculo de la fuerza que actúa sobre un conductor que está dentro de un campo magnético, la fuerza que actúa sobre una partícula cargada dentro de un campo magnético, el momento o par de torsión sobre un cuerpo rígido, la cantidad de movimiento angular también se lo van a encontrar por ahí. Es decir, una buena cantidad de valores físicos o cantidades físicas que están relacionadas con el cálculo de esas dos modalidades para producto de vectores. ¿De acuerdo? Entonces,
Voy a compartirles pantalla para mostrarles más o menos de qué se trata esto. Primero, déjenme les presento esta pantalla de PowerPoint. Ahí la están viendo, ¿verdad? Nada más confirmen que están viendo ya esa pantalla de PowerPoint. Sí, se ve, maestro. ¿Sí se ve? Perfecto. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, supongan esto. Yo tengo dos vectores. Un vector A que está representado por esa flecha. Ahí tengo el vector A y tengo un vector B, también igual acá. ¿Qué es lo que se hace con el producto cruz? Es básicamente lo mismo. Cuando vamos a operar dos vectores, los vectores los puedo desplazar, los puedo mover sin cambiar la magnitud ni la dirección. Y eso es lo que voy a hacer ahorita, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que queremos calcular el producto cruz entre estos dos vectores que tenemos acá, vector A y vector B. Y queremos calcular el producto cruz. Estos dos vectores no necesariamente representan la misma cantidad física y luego lo van a ver. Por ejemplo, uno puede ser un radio o una distancia y el otro puede ser una cantidad de movimiento lineal o momento, como se le llama también, ¿de acuerdo? Entonces, esos vectores los puedo desplazar para ubicarlos de tal manera que partan del mismo punto, así como le voy a hacer ahorita. Tomo el vector B y lo desplazo, si ustedes se fijan, sin cambiar ni magnitud ni dirección, y lo pongo exactamente en donde inicia el vector A, ¿de acuerdo? Entonces, el producto cruz entre A y B tiene que ver con el área que se genera cuando nosotros trazamos un paralelepípedo con estos dos vectores. ¿Sí? No, perdón, no es paralelepípedo, es paralelogramo. Un paralelogramo tiene lados paralelos, un paralelepípedo tiene caras paralelas. Es diferente término, ¿de acuerdo? Entonces, les comentaba, vamos a suponer, con esos dos vectores trazamos líneas paralelas a cada vector. Esta línea de aquí es paralela al vector A. Y luego, a partir del vector A, voy a trazar una línea paralela al vector B. Entonces, pongan que formamos esa figura, ese cuadrilátero, que no es otra cosa más que un paralelogramo. Es una figura de lados paralelos. Ok, el producto cruz entre A y B está relacionado directamente con el área que tiene esta figura, este cuadrilátero, ¿de acuerdo? Ese vector que resulta de multiplicar A con B, A cruz B, va a ser un vector que es perpendicular al plano en el que se encuentran A y B. Supongan que A y B están en ese plano, en el plano de la pantalla de la computadora, ¿de acuerdo? En el plano en el que se encuentran. De ahí voy a trazar un vector perpendicular, es decir, un vector a 90 grados. Ese vector va a tener el sentido que me va a indicar una regla que se conoce como regla de la mano derecha. ¿Cómo se encuentra el sentido? Bueno, si vamos a hacer el producto A cruz B, nosotros ponemos los 4 dedos desde el meñique hasta el índice, apuntando en la dirección del vector A, ¿sí? Luego lo giramos en la dirección del vector B y extendemos el dedo pulgar. Eso me va a decir que el vector sale de la pantalla y es perpendicular a la pantalla. Ese sería A cruz B. ¿De acuerdo? No sé si se entendió esa regla, la regla de la mano derecha. Esa regla se aplica también en otras cantidades físicas, por ejemplo, para calcular, para considerar la dirección del campo magnético conociendo la dirección de la corriente, o para determinar la dirección de la fuerza producida por un campo magnético dentro, para calcular la fuerza que actúa sobre un conductor que está dentro de un campo magnético. ¿De acuerdo? O sea, todos esos detalles que están relacionados, por ejemplo, con los motores, por ejemplo, ahí es donde se aplica todos estos cálculos que estamos haciendo. Muy bien, si yo quiero calcular B cruz A, estaría cambiando el orden de los vectores y el resultado no sería el mismo. No es lo mismo A cruz B que B cruz A. Es decir, la ley conmutativa no se aplica en este caso. La propiedad conmutativa no es válida en la multiplicación de vectores con el producto cruz. Con el producto punto sí.
A punto B es lo mismo que B punto A, pero A cruz B no es lo mismo que B cruz A. Y eso lo podemos ver otra vez aplicando la regla de la mano derecha. Si yo hago A cruz B, me da un vector que es perpendicular al plano de la pantalla y saliendo de la pantalla hacia la dirección de donde estamos nosotros. Pero si yo hago B cruz A, ¿sí? ¿Cómo le haría? 4 dedos apuntando en la dirección de B, los giro en la dirección de A y extiendo el dedo pulgar. Y eso me va a dar un vector que ahora no sale de la pantalla, sino que entra a la pantalla y sería perpendicular a la pantalla. ¿Sí me explico? Un vector apunta en un sentido, el otro producto apunta en sentido contrario. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, el ángulo al que vamos a hacer mención ahorita es este ángulo que está aquí. Ángulo entre los dos vectores. El ángulo entre los dos vectores es el ángulo que vamos a relacionar por ahí. Ahí lo tenemos. A ese ángulo me voy a referir siempre. El ángulo ese siempre va a ser mayor o va a estar entre 0 y 180 grados. ¿De acuerdo? Va a ser entre 0 y 180 grados el ángulo que encontremos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el vector A apunta en sentido contrario. Si vamos a suponer que el vector A apunta en sentido contrario, así como lo tenemos. Vamos a suponer que ese sea el vector B. Si yo lo pongo así, no voy a considerar el ángulo mayor, sino el ángulo que debo considerar es este. Siempre el ángulo menor. ¿Sí? El ángulo que voy a considerar cuando yo multiplique dos vectores siempre va a ser el ángulo que está entre 0 y 180 grados. ¿Sí? Porque si yo le busco por el otro lado, voy a tener un ángulo mayor de 180 grados. Ustedes lo pueden ver. ¿De acuerdo? Esa es la situación que siempre se va a manejar con el caso de los vectores. Ok, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. ¿Comentarios, compañeros? ¿No hay? Ok, dejo de compartir esa pantalla. Dejo de compartir esa pantalla y nos vamos a ir a ahora a la pantalla de MathType. Hay 14 compañeros conectados. ¿Qué pasó con los demás? No quisieron batallar. A ver. Pantalla MathType. Ahí lo tengo. Entonces, ¿cómo se define el producto cruz entre dos vectores? Ahí le da. Primero, magnitud de producto cruz entre dos vectores. ¿De acuerdo? Vean esto. Voy a trabajar con la magnitud de A cruz B. Voy a poner A cruz B. Estamos hablando ahí de la magnitud, no del vector. Acuérdense, una cosa es la magnitud y otra cosa es el vector. Bueno, la magnitud de A cruz B se define como el producto de la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿De acuerdo? Así se define la magnitud del producto cruz entre el vector A y el vector B. Bien. Ahora, supongan que el vector A está definido en coordenadas cartesianas mediante sus componentes y los vectores unitarios. Es decir, A vale a X en la dirección Y, más Y en la dirección J, más AZ en la dirección K. ¿De acuerdo? Supongan que tenemos el vector A definido de esa manera, es decir, tenemos la representación cartesiana del vector mediante vectores unitarios, vectores unitarios Y, J y K. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el vector B. Vamos a suponer que tenemos el vector B
en su representación cartesiana. Lo tenemos. Tenemos la representación de los dos vectores. Ahora, ¿cómo hago el cálculo del producto cruz entre dos vectores? Bueno, lo voy a hacer mediante un determinante, mediante el cálculo de un determinante. El producto de A cruz B va a ser igual a el siguiente determinante. ¿Sí? Va a estar formado por un determinante, el valor de un determinante formado en cada renglón por lo siguiente. Primer renglón vamos a poner los vectores unitarios, I, J y K. Lo tenemos. Siempre va a ser en ese orden. Luego, vean que aquí el primer vector es A. Entonces, el segundo renglón o el renglón central va a estar formado por las componentes del vector A. Aquí voy a poner AX. Aquí voy a tener a Y. Y aquí a Z. En el tercer renglón debo de poner las componentes del vector B. ¿Sí? Y el producto cruz se resuelve o se determina simplemente resolviendo este determinante. Yo les pregunto así, honestamente o sinceramente, como dice mi compadre el del rancho, sinceramente, ¿ya saben ustedes calcular un determinante? ¿Qué procedimiento conocen para el cálculo de determinantes? Hay varios, hay varios. Ustedes díganme si conocen alguno. ¿El método de qué, perdón? El de Sarros es el campo de álgebra. Método de Sarros. Perfecto. ¿Cómo hacen el producto o cómo encuentran un determinante por el método de Sarros? ¿Quién me lo platica? Bueno, agregamos las primeras dos columnas afuera de la matriz y Sí, luego señor. hacemos multiplicaciones de arriba hacia abajo y luego esa suma Diagonales, sí. menos las de abajo hacia arriba. Exactamente. Sí, es el método de Sarros. Sí, de alguna manera es un poquito más simple. Hay diferentes métodos para calcular determinantes. Ahora, nada más, acuérdense lo siguiente. Un determinante no es lo mismo que una matriz. Un determinante es un arreglo de números que al resolverlo me da como resultado un número. Una matriz, no importa qué operación haga con la matriz, puedo calcular la adjunta, la traspuesta, la inversa, la hermitiana, cualquier otra operación puedo hacer con una matriz y me va a dar como resultado otra matriz. El otro detalle, un determinante siempre es un arreglo cuadrado de números, es decir, misma cantidad de renglones que de columnas. ¿De acuerdo? Un determinante siempre tiene el mismo número de renglones y de columnas. Una matriz no. Una matriz puede estar formada por un arreglo en forma de renglón, se llama vector renglón, ¿sí? O por una columna, a eso le llamamos vector columna, o puede ser de cualquier cantidad del número de renglones y de columnas. Esa es la diferencia entre una matriz y un determinante, ¿de acuerdo? Para usar los términos adecuados. Hay diferentes formas de hacer el cálculo de un determinante. Hay un método que se llama método de menores. No sé si ustedes hayan oído hablar de ese método. Método de menores para el cálculo de determinantes. Profesor, ahí en uno de los videos que mandó, usted menciona ese, que es el método de menores. Nosotros en álgebra hemos usado un método que es para resolver la adjunta de una matriz. Sí. ¿Es lo mismo o es diferente? No, es parecido, es parecido. Cuando ustedes calculan la adjunta de una matriz, lo que hacen es eliminar un renglón y una columna en donde se encuentra el elemento en cuestión, ¿verdad?
Sí, así es. Perfecto, es muy parecido, es muy parecido. El único detalle también es que aquí se considera el signo de lo que se conoce del menor, ¿de acuerdo? Ándele, a eso iba mi pregunta, porque veo que empieza como un ejemplo, ¿verdad? Positivos y luego la letra J negativos y luego Exacto. vuelve a los positivos. Esa Sí. era mi pregunta. Exactamente. En el signo del menor se le llama menor al determinante que resulta de eliminar el renglón y la columna del elemento que yo estoy considerando, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser el primer renglón el que yo tome como base. Puede ser una columna o puede ser cualquier otro renglón, ¿de acuerdo? En el ejemplo que yo le resuelvo, tomo siempre el primer renglón. ¿Por qué razón? Porque me va a dar siempre los componentes del vector I, del vector J y del vector K separados, ¿sí? Ya no tengo yo luego que andarlos buscando los términos semejantes que tengan I, luego los que tengan J y luego los que tengan K, sino que ya me van a salir agrupados. Por esa razón yo utilizo siempre calcular el determinante por método de menores utilizando el primer renglón. Sí, pero puede ser una columna o puede ser cualquier otro renglón, ¿de acuerdo? Pero siempre se sigue el mismo procedimiento. En el procedimiento es, por ejemplo, vamos a suponer que seleccionamos el primer renglón de ese determinante para el cálculo del determinante, ¿de acuerdo? Tomamos el primer elemento del renglón, que es la I, el vector unitario I. ¿Qué voy a hacer? Inicialmente tengo un determinante de orden 3, es decir, 3 renglones, 3 columnas. Pero cuando yo tomo como base el primer renglón, me voy al primer elemento, que es I. Luego elimino los elementos que están en el mismo renglón y en la misma columna de I. Y me va a quedar un determinante de orden menor, ¿sí? Por eso se llama método de menores o determinantes menores. ¿Está bien? Ese elemento I se va a multiplicar por un determinante de orden menor, que resulta cuando elimino renglón y columna, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería I, que multiplica un determinante, ¿sí? De orden 2. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí, determinante de orden 2. ¿Cómo sería? Ese determinante de orden 2, cuando yo elimino renglón y columna, me va a quedar ahí aquí. Y el otro elemento sería AZ. ¿De acuerdo? Vean qué es lo que está pasando. Elimino renglón y elimino la columna de donde está ahí. Y me queda un determinante de orden 2 formado por AY, AZ, BY y BZ. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se fijan, es un determinante de orden menor, por eso se llama método de menores. Ahora, cada elemento está asociado con un signo del menor, ¿sí? El primer elemento que está en renglón 1, columna 1, en este caso la I, está asociado con el signo más, ¿sí? El signo del menor ahí sería más. Si yo brinco en cualquier dirección, ¿sí? Derecha, izquierda, arriba, abajo, el signo se va a ir alternando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estoy en I, es más. Cuando brinque hacia la J va a ser menos. Cuando brinque hacia la K, ahora va a ser más. Si voy hacia abajo, hacia la Z, ahora va a ser menos. Voy a AY, va a cambiar a más. Voy a AX, es menos. Voy a BX, vale más. BY vale menos y BZ vale más. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de esos términos, no importa la trayectoria que yo siga, siempre voy a tener el mismo signo del menor. Entonces, en este caso, si escogemos el primer renglón, el segundo elemento sería J, perdón, sería J. Y ese J está asociado con el signo del menor menos. ¿Sí? Entonces pondría menos J, que multiplica al determinante menor formado por los elementos que resultan cuando yo elimino los elementos del renglón y de la columna en donde está J. ¿Quién me los dicta? AX, Sería Sí, AZ, del lado AZ, derecho. muy bien, ¿dónde los pongo? AX, ¿dónde lo pongo?
Fila En 1, el columna 1. primer, Muy bien, fila 1, columna 1. Aquí pondría X. Y AZ lo pondría al lado derecho enseguida. Sería primer renglón, columna 2. Y lo tengo. ¿De acuerdo? Estamos eliminando renglón en donde está J y columna en donde está J. Me queda AX, AZ. Y en el segundo renglón tendría BX. Y el otro elemento sería BZ. Ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Me falta otro término para formar el menor. ¿Sí? Para terminar el cálculo menor sería K. Y ese K está asociado con el signo más. ¿Sí? El signo del menor ahí en ese caso sería más K, que multiplica al menor, que se obtiene cuando yo elimino los elementos que están en el mismo renglón y en la misma columna de K. Ahí me va a quedar AX. ¿Qué más? AY. Aquí tendría Y exactamente. Y ¿de acuerdo? Se fijan, ahora, en lugar de tener un determinante de orden 3, voy a tener 3 determinantes de orden 2. ¿Okay? Así sería esto, siempre. O sea, cualquier método que ustedes utilicen para el cálculo de determinantes, siempre va a ser una buena cantidad de operaciones, ¿de acuerdo? El detalle es nada más tener la vista para buscar la manera de que los cálculos o las operaciones sean más simples. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo sencillo por ahí, cómo buscaríamos la manera de simplificar el cálculo de un determinante. Sí, hay, aparte del método de Sarros, si ustedes buscan, por ejemplo, en algún libro de álgebra, como el de Lehmann, como el de Cuellar, como el de Aguilera, como cualquier otro libro por ahí que ande por ahí, el de Loaglia, hay otros, bueno, hay una buena cantidad de libros por ahí donde viene cómo calcular un determinante. El primer paso, o que el primer método que les van a enseñar, le llaman normalmente el método de la lluvia, ¿sí? Les van a decir, trazan diagonales de arriba hacia abajo, ¿sí? En este caso van a tener 3 diagonales de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son? La primera diagonal o diagonal principal es I, AY y BZ. Y multiplican esos 3 términos. I, AY, BZ. Y luego más, la segunda diagonal sería J, AZ, BX. Y luego más, la tercera diagonal sería K, BY, AX. ¿Sí? Y luego las diagonales secundarias, las diagonales que son de abajo hacia arriba, diagonales ascendentes, la primera sería menos BX a YK, menos BY a ZI, menos BZ a XJ. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, les daría el mismo resultado que el método de Sarros, que ustedes ya mencionaron, ¿sí? Que sería copia las primeras 2 columnas, ponlas al lado derecho del determinante y traza diagonales. Primero, diagonales de arriba hacia abajo son positivas y luego negativas las diagonales de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Y si ustedes preguntan, oye, ¿por qué menos aquí? ¿Por qué menos acá? La misma razón sucede con los signos de los menores que estamos mencionando aquí. ¿Sí? Aquí dijimos J está relacionado con un signo de menor, que en este caso es menos. ¿Sí? Por esa razón se van acumulando todo eso. Y toda esa cuestión de los signos no tiene ninguna otra razón de ser más que los mismos procedimientos. ¿Sí? Si ustedes me dicen, ¿por qué tantos procedimientos para resolver sistemas de ecuaciones? Está la regla de Kramer, está el método de Gauss, el método de Jordan, el de Gauss-Seidel, el método de Chio, el algoritmo montante y varios procedimientos por ahí para el método de la traspuesta, el método de la inversa. Sirve para calcular sistemas de ecuaciones, pero todas tienen exactamente el mismo fundamento matemático. ¿Sí? ¿Cuál es el método que se utiliza en el caso de sustitución de variables?
Ese es el mismo procedimiento exactamente. Muy bien, luego vemos esto. Ahora, A cruz B, así ya lo redujimos, un determinante de orden 3, lo redujimos a 3 determinantes de orden 2. ¿De acuerdo? ¿Se puede ir desarrollando todo eso todavía? Pues sí, definitivamente se puede ir desarrollando. Un determinante de orden 2 es más fácil de resolver. En este caso, lo que voy a hacer es, otra vez, multiplicar en diagonal. El primer determinante que tenemos aquí, este determinante que está aquí, se resuelve de una manera muy simple. Multiplico la primera diagonal que corresponde a una diagonal descendente. ¿Sí? Sería AY por BZ menos el producto de los elementos que están en la diagonal secundaria o diagonal ascendente, que sería menos BY por AZ. ¿Sí? Y lo mismo haría con las otras dos. Entonces esto sería muy simple, sería poner I que multiplica AY por BZ. Menos AZ por BY. Y luego menos J que multiplica. Otra vez vamos a tener lo mismo. AX por BZ menos BX por AZ. Muy bien, dijimos que aquí sería X, sería AX por BZ menos AZ por BX. Luego más K, que multiplica. Otra vez, ahora voy a tener aquí AX por BY menos BX por AY. Bien. Sí, si ustedes se fijan, ya voy a tener todos los elementos que tienen I, todos agrupados, lo mismo los de J y lo mismo los de K. Si ustedes utilizan el método de Sarros, van a tener dispersas, hay unos términos con I, otros términos dispersos con J y otros igual con K. ¿Sí? Luego van a tener que juntar términos semejantes y juntar todos o sumar algebraicamente todos esos elementos, o sea, los que correspondan a la I, los que correspondan a J y los que correspondan a K. Y con este método de menores, pues sale más directo, no tienen que andar juntando. Pero yo les voy a pedir un favor, el método que ustedes se sepan, aplíquenlo. Todos llegan a lo mismo. No hay ningún problema, no me voy a poner exigente a decir, no, forzosamente tiene que ser como dice Aguilera. No, en el caso de las matemáticas, la libertad de pensamiento es lo más importante. Ustedes apliquen el método siempre y cuando esté bien justificado, sea válido y no hay ningún problema. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Ya se me durmieron, estoy solo dando clase. Aquí andamos. Muy bien. Esperas que ponga un ejercicio con números, profe. Sí, Sí, mejor. Ahorita lo hacemos. Nada más el otro, ya nada más para terminar. Si yo tengo el producto cruz, puedo calcular la magnitud de este vector. ¿Sí? Este vector que tengo aquí, voy a calcular su magnitud y ya tendría esto que está acá, magnitud de A cruz B. ¿Sí? Eso que está acá arriba. Y si yo conozco
los vectores, si ya tengo la magnitud de A cruz B, yo puedo calcular el ángulo entre esos dos vectores, ¿sí? Simple y sencillamente voy a decir, el seno del ángulo va a ser igual. Si ustedes se fijan, aquí magnitud de A, magnitud de B están multiplicando. Las paso al otro lado a dividir y ya lo tengo, ¿sí? Así de simple. Aquí tendría magnitud de A cruz B entre magnitud de A por magnitud de B. Y por último, el seno, el ángulo θ simple y sencillamente sería el seno inverso o arcoseno de esto que tenemos aquí. Bien, así de simple. Son las fórmulas que vamos a utilizar. Ahora sí, ustedes escojan un ejercicio de los que vengan por ahí en la actividad semana 9. Díganme cuál. El primero, profesor. Muy bien, díctemelo. A es igual. Sí, es igual a qué. 7i menos 3j. 7i menos 3j. B es igual. Sí, permítame nada más, menos 3j. Componente en K no tiene. No, no tiene. Sí. Y luego B es igual. 4i menos 2j. 4i menos 2j. Tampoco tiene componente en K. Ok, perfecto. Tenemos ese producto, ¿de acuerdo? Tenemos esos dos vectores, nos piden calcular el producto cruz entre esos dos vectores y el ángulo entre los dos vectores. Me parece que ese fue uno de los que les presenté en el video. No recuerdo, creo que sí. Pero como quieran, lo resolvemos. Si ustedes dicen, lo checamos. Ustedes me dicen. ¿Vieron los videos que les compartí? Sí, profesor, pero la verdad no recuerdo. ¿Qué le Ok. parece si empezamos con ese y luego ahorita, si da chance, hacemos otro? ¿Cómo no? Perfecto. Vamos a resolver primero eso. Así, si ya lo resolví, no hay problema, no pasa nada. Ok. Vamos a calcular A cruz B. A cruz B, ¿cómo vamos a hacer? Bien fácil. Tomamos aquí todos los términos así como lo tenemos. Vean esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Copiar y pegar nada más. Ahí está. Empezamos con esto. A cruz B va a ser el primer renglón IJK. Siempre voy a poner lo mismo, IJ y K. Si los vectores que tengo yo, por ejemplo, en este caso, no tienen K, igual pongo la K. ¿Por qué razón? I y J, perdón, A y B son vectores que tienen componentes nada más en X y en Y. No tienen componentes en Z. Es decir, A y B están en el plano XY. Pero cuando yo multiplique A y B, ¿sí?, por la regla de la mano derecha me va a dar como resultado un vector que es perpendicular al plano XY. Y perpendicular al plano XY está el eje Z. Es decir, con el vector que yo tenga aquí como resultado solamente va a tener componentes en Z. ¿Sí? Va a estar, o sea, nada más el vector unitario K. En I y J va a ser 0. Ahorita lo van a ver. ¿Sí? Van a ver ustedes por qué razón. Es regla de la mano derecha. Producto entre dos vectores me va a dar otro vector que es perpendicular al plano de los dos vectores que estamos multiplicando. Como esos dos vectores A y B que tenemos aquí
tienen componentes nada más en X y en Y, el resultado va a ser un vector perpendicular al plano XY, y un vector perpendicular al plano XY está a lo largo del eje Z. ¿Sí? Van a verlo ahorita. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues sustituir nada más las cantidades. A X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale a X? Vale 7, ¿de acuerdo? Y luego a Y, ¿cuánto vale a Y? Vale menos 3. ¿Y cuánto vale a Z? 0. ¿Cuánto vale BX? 4. ¿Quién me lo dicta? A ver, ánimo, díctenmelo. ¿Cuánto vale BY? Menos 2. BY vale menos 2, muy bien. ¿Y cuánto vale BZ? 0. 0. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? En el determinante sustituyo los componentes de cada vector. Ahí lo tengo, pero en el mismo orden, así como aparecen por ahí. Si yo cambio el orden de los vectores, no me va a dar el mismo resultado. Abusados con eso. Muy bien. Entonces, lo desarrollamos por el método de menores. Tomo el primer renglón, I, J y K. Tomo el primer elemento del primer renglón y elimino los elementos que están en ese renglón y en esa columna. Y me va a quedar un determinante de orden 2 formado por, aquí sería menos 3. Este término sería 0. Aquí sería menos 2. Y este elemento de aquí sería 0. Vamos a sustituir todos primero. Este término de aquí, ¿cuánto dijimos que vale? ¿Vamos bien? Ustedes me dicen. Sí, profesor. Ustedes me dicen, si me equivoco, ustedes me dicen. Vayan checándole. ¿Qué tal si me equivoco? Bien, ahí lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Chéquenle. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a desarrollarlos. Vamos a ponerle A cruz B. Va a ser igual. El vector I, que multiplica. Aquí voy a tener primer menor. Es este determinante que tengo aquí. Primer menor. Va a ser menos 3 por 0 menos 2 por 0. Los 3 por 0 menos 2 por 0. Luego menos J, que multiplica, va a ser 7 por 0. Muy bien. Díctemelo, compañero. 7 por 0. Menos 4 por 0. 4 por 0. Muy bien. ¿Qué sigue? Más K. Sí, señor. Es 7 por menos 2. 7 por menos 2. Menos Menos 4 por menos 3. 4 por menos 3. Muy bien. Ahí lo tenemos. Chéquenle. Díganme si tienen alguna duda. Si nos equivocamos, con toda confianza, recuperamos, analizamos, resolvemos, vemos y corregimos. Órale. Véanlo. Tienen 3 segundos para decirme si está bien. Bueno, 5 segundos o 10 segundos. Ustedes me dicen, no hay problema. Pero chéquenlo, véanlo. ¿Resultó bien? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, a hacer el cálculo de los números de la operación que está aquí dentro del primer corchete, primer grupo. Me va a quedar menos 3 por 0, me da 0. Y luego menos
Menos 2 por 0 me da 0. O sea, 0 menos 0. ¿Qué voy a tener aquí? 0i. 0i. Vamos a ponerlo así de esa manera, ¿de acuerdo? Puse i. Es 0, 0i. Vamos a ponerlo así, nada más para que nos ayude un poquito por hacer el cálculo de la magnitud de A cruz B, porque en el otro grupo sí se confundieron un poquito y como que no les caía el 20 que 0i es simple y sencillamente 0, por eso no se pone, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me va a quedar menos j, bueno, ahorita le ponemos el coeficiente, vamos a ponerle aquí el coeficiente. Hacemos operaciones, me va a quedar 7 por 0 me da 0, menos 4 por 0 me da 0, entonces voy a tener también 0j. Luego, más k, más, ahorita pongo el coeficiente de k, aquí me va a quedar 7 por menos 2, me va a dar menos 14. Y luego voy a multiplicar menos 4 por menos 3. Y menos 4 por menos 3 me da más 12. Menos 14 más 12. Menos 2K. Menos 2. Menos 2K. Entonces aquí voy a corregir el signo y aquí voy a poner menos 2K. ¿De acuerdo? Ahora, eso que está ahí, simple y sencillamente se pone como menos 2K. ¿De acuerdo? Oye, ¿por qué? ¿Y dónde quedó la I y la J? Contienen coeficiente 0. Coeficiente 0. 0 veces I es 0. 0 veces J es 0. Por eso no se ponen. Simplemente se pone ese vector vale menos 2K. Y vean lo que les había comentado. ¿Sí? Ese vector no tiene componentes ni en el eje X ni en el eje Y. Solamente tiene componentes en Z. ¿De acuerdo? Era lo que les había comentado desde el principio. ¿Sí? Un vector perpendicular al plano XY va a lo largo del eje Z. No tiene componentes ni en X ni en Y. Y es el resultado, así lo interpretamos. Ok, ahora, la magnitud de A cruz B. Vamos a calcular la magnitud de A cruz B. ¿Por qué? ¿Por qué a calcularla? Porque cuando nosotros veamos el cálculo del ángulo, aquí vean, aquí en la parte de arriba, aquí donde la parte que voy a sombrear, la parte superior en el numerador, aquí tengo la magnitud de A cruz B, pero vamos a calcular la magnitud de A cruz B. Antes de calcularla, así díganme inmediatamente, ustedes, compañeros que son tan observadores, ¿cuánto vale la magnitud de A cruz B? Sin haberla hecho, ¿cuánto me debe de dar? ¿Cuánto me debe dar la magnitud de A cruz B? 0. No. Abusado. Menos 2, profe. Menos 2K. No, menos 2K es un vector, no es una magnitud. Y acuérdense Sería 2, ¿no? Ahí va. Acuérdense lo que les había dicho desde hace tiempo. La magnitud de un vector siempre es una cantidad positiva. La magnitud de un vector siempre es una cantidad positiva. ¿De acuerdo? Ahí les va. K, lo único que me dice es que es un vector que va a lo largo del eje Z. Este menos que está aquí me dice que va en la dirección negativa. ¿Sí? Y la magnitud es esa que está ahí, la que está sombreada. ¿Será cierto? Bueno, pues vamos a calcularla. Vamos a calcularla. ¿Sí? ¿Cuánto vale la magnitud de un vector? Raíz cuadrada de cada uno de sus elementos al cuadrado. ¿Sí? Cada uno de sus elementos o componentes al cuadrado sería 0 al cuadrado, que es la componente en X, más la componente en Y al cuadrado. ¿Cuánto vale la componente en Y al cuadrado? Pues vale 0 al cuadrado. Más la componente en Z al cuadrado. Aquí me va a quedar más menos 2, que es la componente en Z, y la voy a elevar al cuadrado. Y luego terminamos haciendo operaciones. 0 al cuadrado es 0, más 0 al cuadrado es 0, más menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto me da menos 2 al cuadrado? 4. 4. ¿Y la raíz 4. cuadrada de 4 vale? 2. 2. Ahí lo tenemos.
¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? O sea, esto es muy simple. Esto es muy simple. Vean cómo nosotros tenemos que anticiparnos al resultado. Cuando nosotros nos anticipamos al resultado, primero, ya llegamos a un nivel de comprensión un poquito mayor de las matemáticas, de los procedimientos, de lo que estamos haciendo. Y segundo, me voy a cuidar de cometer errores. ¿Sí? Sí, yo sé lo que tengo que esperar. Era como en el comentario que les hacía yo del producto punto. Les decía, cuando ustedes encuentren el seno el coseno del ángulo, siempre tiene que ser un valor no mayor de 1, no menor de -1. Es decir, el valor que ustedes van a tener del coseno del ángulo va a estar entre -1 y 1, pero no mayor de 1 ni menor de -1. Menor de -1 puede ser -1.5, por ejemplo, o -2, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un valor mayor de 1 o menor de -1, significa que algo hice mal, ¿de acuerdo? Entonces, me anticipo al error. Yo debo de comprender de mis resultados, no nada más decir, me salió a 1000, le pongo 1000. No, hay que interpretar los resultados. Ok, ya tengo la magnitud de A cruz B. Ahora voy por la magnitud de A. Magnitud de A. Quiero que alguien me la dicte. Raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Sí, señor. Menos. Otra vez, no escuché bien. Menos. No escucho. Más por el menos Más. 3 al cuadrado. Ahora sí, más, menos, 3 elevado al cuadrado. Es que no escuchaba bien, perdón, no escuchaba bien. ¿Y luego qué sigue? Más 0 al 0 al cuadrado. cuadrado. Más 0 al cuadrado. Muy bien, 0 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Las componentes del vector serían 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Luego hacemos operaciones. Eso va a ser igual. 7 al cuadrado son 49. Menos 3 al cuadrado son 9. 49 más 9 me da 58 y aquí voy a poner raíz de 58. Raíz de 58. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto vale la raíz de 58? Si alguien me hace el favor. 7.6157. 61,57. Muy bien. Ahora vamos con la magnitud de B. Magnitud de B. Va a ser igual. ¿Quién me lo dicta? 4 al cuadrado 4 al cuadrado. más menos 2 al cuadrado Más menos 2 cuadrado más 0 al cuadrado. más 0 elevado al cuadrado. Muy bien. Hacemos operaciones. 4 al cuadrado es 16. Menos 2 al cuadrado es 4. Más el 16 me da 20. El otro término me da 0. Entonces es raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 20. Y esa raíz cuadrada de 20 vale 4721. 4721. Bien, 4721. Ya tengo la magnitud de A cruz B, tengo la magnitud de A, la magnitud de B. Ahora voy a poner el seno del ángulo. O si quieren de una vez nos vamos hasta el final. El ángulo, aquí está. No pasa nada. Vamos, que al cabo que nos vamos paso por paso. El ángulo va a ser igual al seno inverso de magnitud de A cruz B. ¿Cuánto vale la magnitud de A cruz B? 2. 2. ¿Cuánto vale la magnitud de A? Magnitud de A. 7.6157. Se lo voy a multiplicar por la magnitud de B. ¿Cuánto vale la magnitud de B?
4.4721. A 21, perdón. Muy bien. Ahora hacemos operaciones. Sí, nos va a quedar aquí. Multiplicamos 7.6157 por 4.4721. 34.0584. A ver si permítame nada más. Ahora sí me dijo cuánto, perdón, 34. 34.0584. Ahí lo tenemos. Siguiente paso. Vamos a hacer la división. Vamos a dividir 2 entre 34.0584. Es 0.0587. Muy bien. Seno inverso de eso. $3.3664. Grados esos. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Ya encontramos el producto cruz entre los dos vectores y ya encontramos el ángulo entre los dos vectores. Ya lo que nos estaban pidiendo. ¿Sí? No está tan complicado, no es seguir nada más paso por paso todo este procedimiento, entender bien las operaciones y no debe haber problema. Son las 8:58, ustedes me dicen si hacemos otro ejercicio. Profesor, aquí entonces, como sacamos el seno, ahí sí debe ser mayor a 1, así puede ser. No, es lo mismo. Mire, el seno y el coseno son funciones que están acotadas. ¿Qué significa que están acotadas? Que tienen un valor máximo y un valor mínimo. Un valor máximo es 1, el valor mínimo es -1, ¿de acuerdo? Si usted me dice la tangente, ahí la tangente es otra cosa, ¿de acuerdo? Porque las gráficas son bien diferentes. La gráfica del seno y la gráfica del coseno son muy parecidas, ¿sí? Son muy parecidas, pero no pasan de 1 hacia arriba, no rebasan el 1 y no rebasan hacia abajo el -1. ¿Okay? Pero el caso de la tangente es otra cosa. Yo puedo tener en el valor de la tangente no un valor muy grande, puedo tenerlo hasta infinito. ¿Sí? Puedo tenerlo hasta infinito. Y no nada más en infinito positivo, sino también puedo ser infinito negativo. ¿Sí? Y eso lo vemos con las gráficas de la tangente. Por ejemplo, lo mismo pasa con la cotangente. Lo mismo pasa con la secante y con la cosecante. Pero en el caso del seno y el coseno, nunca voy a tener valores mayores de 1 ni menores de -1. ¿De acuerdo? Y eso es por la gráfica, el comportamiento de esas funciones trigonométricas. En el caso del seno, sí, a lo mejor lo que me está confundiendo el compañero es esto. Mire, la cantidad que no puede ser mayor de 1 ni menor de -1 es esto que está aquí, entre paréntesis, eso que estoy poniendo ahí sombreado, ¿de acuerdo? Es esa cantidad. Eso que está sombreado ahí se conoce como argumento. El argumento no puede ser, en el caso del seno y el coseno, nunca puede ser mayor de 1 ni menor de -1. O sea, por ejemplo, -2 no puede ser, ¿sí? En el caso del coseno y del seno. Vea este valor que tenemos aquí, ese ángulo, pues sí, son 3.3664, sí, pero este es el ángulo. Este es el ángulo. La cantidad que le digo yo que no puede ser mayor de 1 ni menor de -1 es esta que está aquí, que se llama argumento. Ese es el argumento, este es el ángulo. Sí, ándele, ese era lo que me refería al argumento que menciona. Exacto, sí. El argumento no puede ser así. En el caso de la tangente y de la cotangente, ahí sí, yo puedo tener números muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, póngale usted, si usted pone en la calculadora seno inverso de 2, vamos a hacer ese ejercicio, vamos a divertirnos un ratito. Pongan seno inverso de 2, a ver qué les aparece. Aparece error.
Exacto. Pongan seno inverso de menos 3. Error también. Error también, exactamente. Ahora pongan tangente inversa de 2. 63.4349. Exactamente, así de simple. Ahora pongan tangente inversa de 100. 89.4270. Exacto, sí. Y si le ponen tangente inversa de 1000, les va a dar un valor también. Pónganselo, tangente inversa de 1000. 89.9427. Muy bien, ahora pongan tangente inversa de menos 1000. Lo mismo, pero negativo. Exactamente. 89.9427. ¿Ya lo vieron? Eso es conocer las funciones trigonométricas, cómo se comportan, cómo es su gráfica. Si yo conozco la gráfica de una función, ¿sí? Yo puedo saber cómo se comporta la función, ¿sí? Conociendo la gráfica. Así de simple. Entonces, comprender las gráficas de las funciones trigonométricas es importante para no cometer errores. ¿Ya lo vieron? Ok. Hasta aquí preguntas, dudas. Ustedes me dicen, en 10 minutos podemos hacer otro ejercicio. Van a ver que no son muy complicados. Nos llevamos ahorita 1 hora de clase por la explicación de toda la teoría y porque estamos explicando paso a paso todo esto. Si ustedes me dicen otro ejercicio, no hay problema. Ya le pensaron mucho. Bueno, como quiera, están grabando la clase, ¿verdad? Y a los compañeros que no pudieron asistir ahorita, díganle por favor que vean esa grabación, que la descarguen, que la vean, que la analicen. Y si hay alguna duda, pues lo vemos, no pasa nada. Profe, No antes, dejen de- bueno, yo ahorita Sí. tenía una duda, pero no me estaba funcionando el micrófono. Sí. En la parte de arriba, cuando hacen los cruzados, ¿por qué el J sí es negativo? Aquí en este que está aquí, Ajá. porque este menos que está aquí es el signo del menor. ¿Sí? O sea, ese es el detalle. Es el detalle. Cuando utilizamos este método de menores, digo, cada elemento tiene un signo que se llama asociado del menor, signo asociado del menor. ¿De acuerdo? Por eso. Mire, vamos a suponer, con este método, yo escogí el primer renglón, pero usted dígame, escoja otro renglón o escoja una columna, la que usted guste. La del medio, o sea, la de renglón del medio. El renglón o la columna. ¿Cuál El quiere? renglón. ¿La qué? El renglón. El renglón, ¿qué es el renglón del centro? Ese 7 menos 3, 0. Ok. Vamos a suponer que nosotros vamos a hacer ese producto, a resolver este determinante, ¿sí? Utilizando el renglón del medio, este que está aquí, el 7 menos 3, 0. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar primero este elemento, el 7. ¿De acuerdo? Y luego voy a multiplicar por su menor. ¿Qué es el menor? El determinante que se obtiene cuando yo elimino los elementos que están en el renglón y la columna del 7. Pero primero le tengo que poner el signo del menor. ¿Cuál es el signo del menor del 7? Ok. Dijimos que el primer elemento que está aquí, primer renglón, primer columna, que es el que está donde está la I, tiene signo positivo. El signo del menor ahí es positivo. Si yo me desplazo hacia abajo, doy un brinco, ahí va a alternarse el signo. Entonces, aquí este número 7 tiene un signo de menor asociado que sería negativo. ¿Sí? Se van alternando. Entonces, yo voy a poner menos 7, ¿sí? Que multiplica al menor formado cuando yo elimino elementos del renglón y de la columna en donde está el 7. Elimino los elementos que están en el renglón del 7. Elimino el menos 3 y el 0. Y elimino la I y el 4. Y me va a quedar aquí J y aquí K. Y abajo me va a quedar menos 2. Y aquí me va a quedar 0. Y luego, el siguiente elemento,
es menos 3. ¿Cuál es el signo del menor? Es más. Si el 7 tiene signo de menor menos, este va a ser más. Entonces aquí voy a poner más menos 3. Y más menos 3 es menos 3. Si este 3 estuviera en el lugar de aquí del 7, entonces yo pondría menos 3. Y eso me da más 3. Y el menor estaría formado por los elementos que se obtienen cuando elimino los elementos que están en el renglón de menos 3 y en la columna de menos 3. ¿Qué me va a quedar? Sería I y K, ¿no? Sí, señor. I y K. Y abajo, ¿qué 4 y tendría? 0. Sí, ¿qué tendría? 4 y 0. 4 y 0, exactamente. 4 y 0. Y luego, el siguiente término. ¿Sí? El siguiente término. El signo del menor sería menos. El 7 es, el signo del menor asociado al 7 es menos. El signo del menor asociado al menos 3 es más. El signo del menor asociado a 0 es menos. Entonces aquí yo pondría menos 0, que multiplica el determinante formado cuando yo elimino elementos que están en el renglón y en la columna del 0. ¿Cuáles van a ser? Y Y J. J. Y J. Y 4 menos 2. Y aquí sería 4. Y aquí menos 2. Exactamente. Menos 2. Ok. Hagan ese cálculo, hagan esa operación. ¿Sí? Si hacemos esa operación, vean esto. ¿Qué me va a quedar aquí? Me va a quedar aquí J por 0 menos 2 por K. Y todo eso multiplicado por menos 7. Y luego, menos 3 que multiplica ahí por 0, menos 4 por K. Y todo eso multiplicado por menos 3. Y luego 0 que multiplica esto que está aquí, que me va a dar, obviamente me va a dar 0. ¿Sí? Y qué casualidad, ¿qué les va a dar? Miren, vamos a hacer la operación. Aquí me va a quedar menos 7 que multiplica J por 0. J por 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Y luego me va a quedar menos 2 por K. Sería más 2K. Exactamente, más 2K. Multiplicada por menos 7. Menos 14K. Menos 14K. Menos 14K. Vamos al siguiente determinante. Menos 3 que multiplica al determinante IK 4, 0. Y por 0 me da 0. Y luego menos 4 por K me da menos 4K. Multiplicado por menos 3 me da más 12K. Más 12K. ¿De acuerdo? Y Ya. luego hacemos operaciones. Menos 14K más 12K me da Menos 2K. menos 2K. Ahí lo tenemos. ¿Se fijan? ¿Qué me dio? Lo mismo, exactamente lo mismo que el otro resultado cuando tomamos el primer renglón para hacer el cálculo de menores. ¿Ya lo vieron? Sí. Por el otro procedimiento, aquí me dio menos 2K. Por este otro, cuando nosotros escogimos el renglón del medio, también me volvió a darme a menos 2K. Es el mismo resultado que yo debo de tener. ¿Sí? Esa es la ventaja de poder escoger renglón y columna. Ahora, vean esto, el truco que yo les comentaba. Si yo sé que puedo utilizar el signo de menores, ¿sí? Puedo utilizar el signo de menores y puedo escoger el renglón o la columna que yo quiera, ¿sí? Si yo puedo hacer eso, pues está más fácil todo este asunto, porque yo puedo decir A cruz B. ¿Sí? No voy a escoger el primer renglón, ni voy a escoger el segundo renglón, ni voy a escoger el tercer renglón. Voy a escoger la tercer columna. ¿Sí? La tercer columna. La tercer columna es K00. ¿Por qué voy a escoger esa? Pues porque cuando yo tome los menores, 0 multiplicado por el menor me va a dar 0 y 0 multiplicado por el otro menor me va a dar 0 y nada más me va a quedar una operación. ¿Cuál? La operación, pues la de K,
que multiplica a su menor. ¿Y cuál es el signo? Primero empezamos por el signo del menor K. I es positiva, J es negativa y K es positiva. Entonces aquí voy a poner más K, que multiplica a su menor, formado cuando yo elimino los elementos que están en el renglón y en la columna de K. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 7 menos 3. Menos 3. Y luego en el siguiente renglón, ¿qué me va a quedar? 4 menos 2. 4 y menos 2. 4 y menos 2. ¿Sí? Ya ni le sigo lo demás. ¿Por qué razón? Porque el otro término sería, si la K es positiva, el signo del menor que sigue sería menos 0. Menos 0, que multiplica a un determinante de orden menor. ¿Sí? Y eso me va a dar 0, obviamente. Y luego el otro término, ¿qué sería? Más 0. Más 0 que multiplica, ¿qué? Al otro determinante también menor de orden 2. Pero ya sé que todo esto que está aquí me va a dar 0. Y todo esto que está aquí me va a dar 0. ¿Sí? Con mi ayudo yo, porque ya sé que esas dos operaciones no las tengo que hacer porque me va a dar 0. ¿Sí? No las hago. ¿De acuerdo? Entonces ahí simplemente hago la operación esta que está acá. Me va a quedar K, que multiplica 7 por menos 2, me da menos 14. ¿De acuerdo? Aquí voy a ponerlo entre paréntesis. Miren, K, que multiplica 7 por menos 2, me da menos 14. Menos 4 por menos 3. 4 por menos 3. ¿Sí? ¿Y cuánto me va a dar eso? Pues hago operaciones. Menos 4 por menos 3 me da más 12. Más 12 menos 14 me da menos 2K. Ya está. ¿Cuántas operaciones hice? Pues la tercera parte del primer método y la tercera parte del segundo método. Pero eso lo hace uno cuando tiene la visión de lo que está haciendo. ¿Ya lo vieron? Simplificar. Es el camino más corto, seguro, ¿sí? En el que no tenga tantas operaciones que hacer. Así de simple. Siempre que no tengas la variable z o la IJK. Sí, exactamente. Sí, o sea, yo veo los números, ¿sí? Veo estos. Ahora, pues no sé, es cuestión de ver, de analizar los determinantes. Y yo veo cuáles se anulan y es el que voy a escoger. ¿Para qué? Para ahorrarme operaciones. Yo sé que es lo mismo tomar un renglón o tomar una columna, nada más sigo el procedimiento del método de menores. ¿Sí? Como dice la raza, buscar lo simple, buscar lo sencillo. ¿Sí? Hacer menos operaciones significa menos riesgo también de equivocarse. Es una ley de la naturaleza, se llama principio de la mínima acción. ¿Sí? Algunos le dicen camino de los huevones, camino de los flojos. ¿Sí? Pero la naturaleza así es. ¿Sí? Todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza ocurren con el mínimo de energía posible. ¿Sí? Eso es una ley bastante interesante. Incluso nosotros, siempre andamos haciendo cosas, a ver qué es más fácil, buscar la manera de cansarnos menos o de hacer en menor trabajo. ¿Sí? Hay muchas cosas en la naturaleza muy interesantes. Por ejemplo, ustedes han visto ejercicios muy sencillos, experimentos muy sencillos cuando un huevo de gallina, le dan vuelta y se fijan que empieza a girar, pero por su lado más alargado. Si se levanta, ¿sí? Empieza a girar por ahí. ¿Por qué razón? Porque de esa manera se gasta menos energía que girando cuando está acostado el huevo. ¿Sí? Por eso baila así. O sea, y muchas cosas. ¿Por qué el agua fluye en una cierta dirección? Porque va en el camino en el que en el flujo del todo el movimiento de todo el fluido es el mínimo gasto de energía. Por esa razón. ¿Sí? Se llama principio de la mínima acción. Así de simple. Igual los cálculos. ¿Cuál camino voy a seguir? El que tenga menos trabajo, menos bronca. Y así nos portamos todos. ¿Sí? Principio de la mínima acción o el mejor camino de los huevones, como le quieran hacer, con todo respeto. Así es. Bien.
9:16, compañeros. ¿Hay alguna diferencia entre producto punto y producto cruz porque salen similares los ángulos? A ver, otra vez, no lo entendí. ¿Una diferencia? Sí, entre producto punto y producto cruz porque salen similares en la respuesta de los ángulos. Salen similares, sí pueden salir similares. Sí, pueden salir Pero, similares. ¿por qué salen con un punto uno de diferencia? Sí, porque son los mismos vectores, la misma situación. Cuando usted hace el producto punto, vamos a suponer, usted hace el producto punto entre estos dos vectores. ¿Sí? Usted hace el producto punto, ¿qué le va a dar como resultado? Un escalar. ¿De acuerdo? Usted calcula el ángulo. ¿Qué ángulo le va a dar cuando usted calcula el producto punto con el ángulo entre estos dos vectores? ¿Qué ángulo le va a dar? Exactamente el mismo de acá. El mismo exactamente. ¿Sí? No le va a dar otra cosa. El ángulo no cambia. Lo que cambia es la operación. Con uno hace una operación, con otro hace otra operación. La disposición de los vectores son iguales. ¿Sí? La magnitud de los dos vectores son iguales. El ángulo entre los dos vectores es igual. Lo que está haciendo es otra operación. ¿Sí? Por eso le sale el mismo ángulo. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí, porque en el producto punto, en la multiplicación de A por B de los dos vectores me sale 34. Aquí salió 2. Es la diferencia. Sí, en este le da menos 2K. Sí, menos 2K. Sí, Sí. menos 2K. Cuando usted hace el producto punto entre esos dos vectores, mire, vamos a hacerlo aquí rapidito. Producto punto entre estos dos vectores sería 7 por 4, son 28, ¿verdad? Sí. Y luego menos 3 por menos 2, le da 6. 28 más 6, 34. Exactamente, el producto punto le da 34, pero esa es una operación diferente a la del producto cruz. Pero Sí. cuando lo divide ese 34 entre la magnitud de A por la magnitud de B y luego saca el coseno inverso, le va a dar exactamente el mismo ángulo, porque el ángulo no lo movió, ¿sí? No movió los vectores. Lo que está haciendo es otra operación con la misma disposición de los mismos ángulos, de los mismos vectores, perdón. Ya veo. Muy bien. Gracias. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Perfecto. Compañeros, vean estas operaciones con toda confianza, los dejo descansar, ya son las 9:18 y también a los compañeros que no pudieron entrar, díganles que vean este video y si tienen alguna duda con toda confianza pregunten, ¿de acuerdo? En los ejercicios de esta actividad semana 9, ustedes me dicen cuándo me los entregan. ¿Próximo miércoles? Perfecto, próximo miércoles. Ya no hubo opción. Muy bien, bueno, ustedes díganme, no hay problema. Digo, como usted diga, profesor, no sé mis compañeros, pero miércoles, jueves me parece bien. Perfecto, muy bien. Como quiera, si tienen alguna duda, con toda confianza, ustedes pregunten. ¿De acuerdo? Ustedes pregunten, no hay ningún problema. Nada más, chéquenle, dudas, me mandan decir por ahí con sus compañeros o me mandan un correo institucional y lo checamos. Creo que por ahí había una compañera que tenía problemas con su correo, ya se comunicaron con usted la gente de Microsoft. Bueno, está por ahí quien es el representante Héctor. Sí. Muy bien. Chéquele por favor. Me parece que en este grupo del 1N, había 2 o 3 compañeros batallando con su correo institucional todavía. La gente de Microsoft me reportó que se iba a comunicar con la compañera, no recuerdo el nombre de la compañera. Era Marta, ¿no, profe? Marta López. Sí, Creo Marta que sí. López. Sí, Marta López, creo que era Marta López. No sé si ya se comunicaron con ella, la verdad. Me parece que lo iban a hacer, se iban a comunicar con ella para ver su situación. Si ya le arreglaron el correo, qué bueno. Si hay alguien más con la misma situación, avísenme, por favor, lo reportamos, lo vemos. Ok, los dejo entonces, compañeros. Entonces ya quedamos esos ejercicios. La próxima semana yo les aviso qué tema vamos a ver, porque sería el último tema. Y a mí me interesa que veamos algo de cinemática rotacional, para que vayan preparados para los temas que vienen por ahí de mecánica y de robótica también. Mecánica rotacional un poquito, lo checamos. Si tienen alguna duda, me avisan, por favor.
Muy bien, profesor. De acuerdo. Está, Entonces, profe. Gracias. sí, no, gracias a ustedes. Estamos hablando, descansen. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe.